Peregrinos de KM, les envío mis saludos muy profundos y también mis colegas en la embajada. Turquía es como un tesoro, entonces ustedes necesitan descubrir. Muy buen viaje a todos. La palabra dice que la esperanza no defrauda. Y yo creo que el Papa Francisco atinadamente nos ha llamado a reavivar nuestra fe, a reavivar las virtudes cardinales, la caridad, la esperanza, la fe. Y con que nos abandonemos a Dios, que confiemos que las formas de Dios, del Espíritu Santo, siempre serán mejor que cualquier iniciativa que podamos tener nosotros. En estos momentos nos encontramos enfrente de la casa de María, que de acuerdo a la tradición aquí en Éfeso vivió con el evangelista San Juan. Este tiempo es reciente el descubrimiento de este lugar santo y fue dado por unas visiones que tuvo Santa Catalina de Emmerich y que después un biógrafo que escribió sus visiones inspiró a unos sacerdotes para venir a buscar este lugar. Lo encontraron tal como lo había escrito Santa Catalina, que a través de esas visiones ahora nosotros estamos disfrutando de este momento aquí en casa de María con San Juan Evangelista. Éfeso es una ciudad muy próspera, muy agrícola, y nosotros hoy pues estamos aquí, aunque un poco con lluvia, nublado, rico, pero con el calor de estar en casa de mamá. Gracias, Mamá María, porque guardabas todo en tu corazón. Te pedimos, Madre del Silencio, María del Silencio, la que guardaba todo en su corazón. Me han pedido que hable sobre San Pablo, sobre estos viajes que hacen, que le llaman tras las huellas de San Pablo o siguiendo a Pablo, porque también puede ser, hay diferentes nombres. Y esto, pues habría que ubicarlo muy bien, tanto en el tiempo como en el lugar. Los 3 viajes misioneros donde se realizaron, y el primer viaje comienza en Chipre, en la isla de Chipre, visitando algunos lugares, y después se van a lo que actualmente es Antioquía, que es un país que ha recibido varios nombres a lo largo de la historia. Ahí en esa región, San Pablo va a Atalia, Perge, Listra, Iconio, Derbe y otra Antioquía, una Antioquía que le llaman Antioquía de Pisidia. Todos estos viajes San Pablo los hacía a través de las vías romanas. Los romanos fueron los grandes constructores, aparte de grandes militares, que construyeron vías de comunicación por todo el imperio, unas vías que actualmente en muchas partes de lo que fue el Imperio Romano se pueden ver. Y esto nos habla de cómo San Pablo se comunicaba a través de estas vías romanas, muy probablemente a pie. Algunos hablan de que lo hacían
a caballo o alguna otra cosa, pero normalmente eran a pie. Tamam siz buradan şey yapın. Bir kısmı alayım ben. Tamam. Bas. Que hacían su familia, que hacía tiempo. Ella se inspiró de esta escultura, por eso Nike tiene logo así. Estamos en Éfeso. Éfeso es un lugar muy importante en términos de cristianismo porque y tenemos aquí el teatro donde San Pablo predicó, que él vino aquí y vivió en Éfeso por más de 3 años. El que predicó en el teatro aquella historia, digamos, de San Pablo que tuvo lugar aquí en el teatro. En aquel tiempo había muchísimas personas que veneraban a diosa Artemisa y este culto que era muy fuerte. Y San Pablo cuando vino aquí, y él consiguió tener muchos discípulos y un día que él iba a predicar en el teatro y las personas quisieron escuchar las palabras de San Pablo, se unieron en el teatro, todo el teatro estaba lleno, que pensando que la capacidad del teatro es más de 24,000 personas, pueden pensar, todo el teatro estaba lleno. San Pablo que predicó, pero había personas que tenían mucho miedo de las palabras de San Pablo porque ellos tenían lucrativos negocios de la venta de las estatuetas de diosa Artemisa y pensaron que San Pablo y esta nueva religión podía perjudicar sus negocios. Por tanto, ellos comenzaron a, digamos, provocar las personas y las personas provocadas, agitadas, comenzaron a gritar y viva Artemisa, viva diosa, y San Pablo ya predicó, pero sabía que no podía quedarse más tiempo aquí en Éfeso y por tanto se quedó más algunos días, después salió de Éfeso y nunca más volvió. Y esta historia tan importante, digamos, para el cristianismo que tuvo lugar aquí en Éfeso. El área de Turquía, bueno, de lo que actualmente es Turquía, pues para nosotros es considerada una tierra santa por Pablo que estuvo ahí con su equipo misionero y que fue recorriendo y estableciendo la iglesia cristiana en este país. Después ya a través de la historia han pasado cosas y algunas comunidades sobreviven, otras no, pero hay el rastro de la presencia de Pablo en estos lugares. Y también hay que ver otra cosa que es muy interesante. Pablo era muy astuto y escogía ciudades que eran importantes. Por ejemplo, la estancia en Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Porque era una ciudad importante, una ciudad de mucho movimiento, una ciudad donde podía evangelizar a mucha gente que iba de paso, siendo puertos, mucha gente pasaba y llevaban la buena noticia después a otros lugares. Se convertían en misioneros a su vez los que habían sido evangelizados. Y entonces sigue ese método misionero. También esto nos habla de comunidades, porque según Hechos de los Apóstoles, Pablo llegaba primero con las comunidades judías, que eran con los que eran afines,
y ahí predicaba el evangelio, pero después también comunidades que no necesariamente eran judías, sino que eran comunidades, pues nosotros les llamamos paganas, pero eran de otras religiones. Y entonces al llegar ahí Pablo evangeliza también a ellos y ya con una idea que traían desde Antioquía, donde él era su centro de operaciones, junto con Bernabé, se habían abierto a que no solamente los judíos, sino también los que no eran judíos pudieran ser cristianos. Y entonces toda esta actividad misionera que duró realmente pocos años, fue muy, muy intensa y arraigó en muchos países, porque a pesar de tantos años y a pesar de muchas cosas, muchas comunidades cristianas permanecen. A veces como comunidades católicas, las menos, y muchas como comunidades ortodoxas, que son las que normalmente se van a encontrar. Estas ruinas que vemos datan del sexto siglo después de Cristo y del sexto siglo, que las obras comenzaron en 548 y fue terminada en el año 565 después de Cristo. Historia milenaria, también paisajes espectaculares y hospitalidad y gastronomía hacen de Turquía un destino inolvidable. Turquía es un destino seguro porque tenemos nuestras fronteras muy bien guardado, muy bien protectado. Entonces, es una región muy, muy segura. Y también tenemos seguridad especialmente para los turistas. Nuestro gobierno es muy, muy serio sobre este aspecto y es muy, muy disciplinado y trata de establecer ambiente muy cómodo para los turistas. Pamukkale
San Pablo no estuvo en Pamukkale, pero Pamukkale es el lugar donde, según la tradición, fue martirizado San Felipe. Pero las ciudades, por ejemplo, tenemos las cartas de San Pablo y a los colosenses, la ciudad Colosos, que estaba a 24 kilómetros de Pamukkale, y la Odisea, una de las 7 iglesias apocalípticas que está allí también en aquella zona, que eran ciudades hermanas. Y nos vimos las formaciones calcáreas ahí. Eran iglesias, había basílica y había varias ruinas que datan del periodo romano. Vimos el teatro, vimos las ruinas de la calle principal y las termas romanas y vimos las ruinas del templo de Apolo y sobre todo el teatro, que es muy famoso. Lo que vemos data del periodo otomano, pero las tumbas que tenemos aquí, todos datan del periodo de los turcos selyúcidas, del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XIII. Aquí. De Mevlana, que Mevlana se llamaba Celaleddin Rumi Mevlana, era un místico que vivió en el siglo XIII. Es un místico muy importante, sus versos que son muy famosos. Visitamos el museo, ahora estamos en el jardín y del museo Mevlana, que era un místico, y aquí lo que vemos aquí era el monasterio. Actualmente es un museo, pero durante muchísimos siglos había mucha gente que venía aquí para visitar el monasterio de Mevlana, donde vivían los Mevlevis, o digamos los discípulos de Mevlana. Y cuando hablamos de Mevlana y mencionamos los derviches girovagos, que la danza de Sema de ellos, que es muy famosa y que andan con los fatos especiales, con un turbante en la cabeza, con un manto negro,
y con una túnica blanca que ellos cuando danzan, ellos giran. Por eso llamamos a ellos los derviches girovagos. Es una danza mística, es una danza, digamos, muy interesante que tiene mucho simbolismo. La tumba de Mevlana, que vimos la tumba de Mevlana y también las tumbas de los otros derviches là dentro. Y además, là dentro vimos los manuscritos del Corán. Entre estos manuscritos destaca un que es un, digamos, manuscrito escrito por una chica y en el siglo XVI que perdió su vista y es un Corán que chiquita en oro y plata y es una pieza muy famosa que se exhibe aquí en el museo. Manda por el laboratorio. Down here, there's people living. Salud por esta gran experiencia. Nos encontramos en la región que se llama Capadocia o Capadocia como se conoce actualmente. Este es un nombre que dieron los mongoles cuando llegaron a estas tierras
que significa el lugar de los caballos hermosos. En esta zona empezó después del siglo IV a extenderse el cristianismo, y a los aún no creyentes utilizaban estas formas rocosas para hacer sus ciudades, y había confrontamientos. Actualmente pues es una zona turística muy importante de Turquía, un valle muy especial, único en el mundo, y dentro de estas cuevas hay muchos frescos que cuando se extendió el cristianismo empezaron a pintarlos. Es muy recomendable visitarlo más que se pueda. Tenemos un paisaje muy lindo actualmente con la escenografía de la nieve. Pues espero que todos los turistas de México lo disfruten mucho. Nos encontramos en la ciudad subterránea de Kaymaklı, que está en la región de la Capadocia. Estas eran unas ciudades que en algún tiempo, en el siglo IV más o menos, cuando ya se había difundido el cristianismo y estaban aquí los cristianos, eran perseguidos por sus enemigos, entonces excavaron ciudades subterráneas en estas rocas y aquí vivían. Por supuesto debemos de imaginar que vivían en condiciones muy precarias, pero su principal objetivo era la supervivencia. Entonces hay ciudades subterráneas que tienen una profundidad de 30 metros o más y aquí pues vivían y hacían su vida diaria, siempre cuidándose de los enemigos. Ciudades totalmente subterráneas, con túneles, pero tenían sus recámaras, sus bodegas para guardar semillas, tenían molinos para hacer la harina, y tenían chimeneas con unos tiros hasta de 49 metros de profundidad, y así fue como sobrevivieron pues por un buen número de años. Vivían aproximadamente 3.500 personas. Se calcula, no hay una cantidad exacta, pero podrían ser desde 100 y sí podían llegar a más de 1.000, 2.000, dependiendo de qué tanto excavaron las ciudades, porque esta no es la única que existía y cada vez se están descubriendo aún más que allá había en esta región de la Capadocia. Conforme van escarbando, los agricultores encuentran algún hoyo, lo reportan, entonces ya vienen los especialistas y encuentran que sí, eran parte de alguna ciudad subterránea. ¿Y de estas áreas subterráneas hay en todo Turquía o nada más en esta región? No, solamente en esta región. Por el tipo de roca y de formación,
era más fácil escarbar este tipo de rocas porque no son cuevas naturales, era algo que ellos hacían para poder vivir ahí, sobrevivir. Me gustaría que hiciéramos algo, renovar nuestros votos bautismales. Cuando se encuentra María y Santa Isabel, nace una fuente. Así hay una señal, una manifestación del Espíritu, que es el agua. Entonces, Pablo tiene este lugar. Le pedimos a Dios que como signo visible de su presencia en el agua, el Espíritu Santo, ahí está nuestro destino, brota gracia. Espíritu, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. El segundo viaje fue un viaje ya más largo, sí, mucho más largo, y vuelven a salir de Antioquía. Antioquía era la base de operaciones de Pablo. Curiosamente, uno de los primeros lugares a donde van es a Tarso, donde él era, donde él nació, donde él creció, donde él vivió, y después van a otros lugares atravesando toda la parte central de Turquía, pues lo que actualmente es Turquía, de oriente a poniente. Y entonces tenemos ubicadas algunas ciudades como Derbe, a la que había ido, Iconio, Listra y Antioquía, que son ciudades que ya había visitado antes. Después se va al extremo occidental de Turquía, que es Troas, o Troade también como le llaman. De ahí da un salto a Grecia, visitando Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Y regresan después a una ciudad que es muy importante, que es Éfeso. Después van a Pátara y después regresan, no a Antioquía, regresan a Jerusalén. Entonces el viaje es mucho más largo y se mencionan más ciudades y el viaje se extiende. Entonces hablar de los viajes de San Pablo es hablar, pues en la actualidad, de dos países básicamente, bueno, tres cuando hablamos de Chipre, dos países que son Turquía, Grecia y luego pues Chipre también. Los lugares, algunos, como les digo, se pueden identificar muy bien, otros quizá no. Ahora, Turquía y Grecia, estos lugares donde San Pablo estuvo, algunos los consideran también como Tierra Santa, porque pensamos siempre Tierra Santa, Israel, pero hay otros lugares que se consideran como Tierra Santa y esto es uno. Digo, estos son algunos de ellos. ¿Por qué? Porque es donde San Pablo estuvo y donde San Pablo evangelizó. Después, en cada una de estas ciudades resulta pues muy difícil identificar exactamente dónde estuvo San Pablo, porque pues donde él ha estado ya no existe. Lo que quizá más traten de identificar es en Tarso, donde él vivía, que hay unas ruinas de una casa, se piensa que es donde él vivía. Nos encontramos en Tarso, la ciudad de Tarsos, ahora le nombramos Tarsus. Y bueno, estamos aquí precisamente donde se nos hace saber que aquí fue la casa de Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso.
Y aquí él pasó su niñez. Y dentro de esa niñez sabemos que él ha estudiado, siempre ha sido un hombre que ha estudiado bastante, es un hombre muy inteligente. Nos hace saber que aquí ha habido grandes filósofos y lo que comenzó él a estudiar fue precisamente esa filosofía. En el tiempo en que él va a Jerusalén, pues él se pone a estudiar a los pies de uno de los mejores maestros fariseos, Gamaliel. De hecho, él lo hace saber. Gamaliel es un personaje muy importante en la Sagrada Escritura. De hecho, cuando inicia la persecución de los cristianos, uno de ellos, Gamaliel, es el que les hace saber ahí a los fariseos. Tengamos cuidado, dice, porque si esta obra es de Dios, esta obra no va a parar. Si no es de Dios, esta obra va a terminar. Pues ese Gamaliel que habla en los Hechos de los Apóstoles es precisamente el maestro de San Pablo. Pablo que adquiere la ciudadanía romana, Pablo que adquiere la ciudadanía judía. Y bueno, de hecho, cuando él es en un momento apresado, él se defiende diciendo, bueno, júzgame como romano, tengo la ciudadanía romana, para no dejar que lo juzgaran como un ciudadano judío, algo que le beneficiaba en ese momento a San Pablo. Conocemos. ¿Qué tenemos de Pablo en la Sagrada Escritura? Las 13 cartas de San Pablo. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que estuvo al lado de la muerte de Esteban, el diácono Esteban, que dio la vida por Cristo. Amados hermanos, la vida de San Pablo es algo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón para que nosotros, a ejemplo de él, aprendamos sobre todo algo, a llevar el Evangelio, a pronunciar a un Jesús que ha muerto y ya ha resucitado. Es muy probable que Pablo perteneciera a una familia de dinero. Su familia se dedicaba a la hechura de tiendas, a la hechura de mantas, y era algo que era muy bueno en esos tiempos para sacar y tener un buen dinerito. Por eso se me viene a la mente, ¿verdad? Aquellas frases de San Pablo que muchos de ustedes conocen. Para mí, todo lo considero basura en comparación a Cristo. Pero en el texto más original no dirá basura, dirá todo es estiércol en comparación a Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a todas esas cosas que nos estorban para entregarle la vida a Jesucristo nuestro Señor, como lo hizo Pablo? Estamos aquí a lo que le llamamos el Pozo de San Pablo. Está la fuente, es una fuente. Acabamos de sacar hace unos momentos agua de este pozo y entonces algunos bebieron, algunos llevaron agua de este pozo, lo llevan a manera de bendición para sus vidas. Yo no llevo agüita porque voy a entrar al avión, pero lo tomé con mis manos y la podemos beber y además me hice la señal de la cruz con esa agua en mi frente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el Pozo de San Pablo. De hecho, a este lugar se le llama así, el Pozo de San Pablo en Tarso, que la ciudad ya le llaman Tarsus, y es lo que tenemos. No va a ser cielo in sesto.
es Pegasus, otra empresa. Esta es la iglesia del Espíritu Santo, es la iglesia basílica menor ahijada a San Pedro de Roma y catedral del Vicariato Apostólico de Istambul. Teníamos un obispo mexicano que me invitó también a México y celebramos la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Monseñor Rubén Tierra Blanca González, que desafortunadamente falleció durante el COVID, y ahora este es el quinto año. Sí. La importancia de esta iglesia, padre. Es importante porque oficialmente, por ejemplo, cuando llegan los papas en visita en Turquía, celebran la misa en esta catedral. Catedral es el lugar oficial del jefe de la iglesia, que es nuestro obispo, nuestro vicario, que ahora es un italiano, Monseñor Massimiliano Palinuro. Y aquí acogemos a todos. Aquí también es posible recibir gente que quiere ser instruida en la religión cristiana. Tenemos catecúmenos. La Constitución turca permite que uno, si quiere cambiar de religión, la cambia. Nosotros no hacemos ningún proselitismo, pero si nos piden de recibirlo, lo recibimos. Las huellas de San Pablo es importante porque saben que después de la persecución en Palestina por el rey Herodes, que mató al hermano de San Juan, se fueron, la diáspora, y aquí creció la iglesia. Aquí tenemos las 7 iglesias. En Antioquia era el lugar de San Pedro, en Tarsus, en la patria de San Pablo. Después muchos santos, los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, San Ignacio de Antioquia, San Policarpo de Esmirna, San Basilio, San Gregorio de Nazianzo, San Gregorio Niceno. Vivieron todos aquí. Aquí es una tierra de mártires también. Este año celebramos después la tierra de los concilios. Se celebran 1700 años del concilio de Nicea, que no está muy lejos de aquí. Su bendición para los peregrinos mexicanos. Que Dios conserve a México y que nos conceda la gracia de visitar todavía otra vez el México. Viva Nuestra Señora de Guadalupe, viva Cristo Rey. Turquía es predominantemente musulmano, pero en nuestro territorio conviven comunidades judías, cristianas, ortodoxas y católicas. Entonces nuestra constitución garantiza la libertad religiosa y muchas ciudades reflejan esta diversidad, especialmente por ejemplo en Estambul es posible que encontrar una puebla, una región con una iglesia, con una mezquita y también una sinagoga. Entonces es un aspecto muy fuerte en nuestra
pensamiento. Y también esta diversidad es una riquísima para Turquía. Sobre el Cuerno de Oro tenemos 3 puentes. Eso es el primer puente. Miren, al fondo tenemos el bazar egipcio. Azul, pero atención, nosotros los turcos llamamos la mezquita de Sultan Ahmet, porque esta mezquita fue construida por el Sultan Ahmet en los años 1600. Nos encontramos en la mezquita de Sultan Ahmet, que los turistas la conocen como la Mezquita Azul porque dentro de la mezquita está cubierta de vitrales y sobre todo de mosaicos de Izni que son muy famosos en tonos azules. Esta es una mezquita muy importante porque fue mandada a hacer por el Sultán Ahmet en el año de 1609 a 1616. Y esa es la importancia que tiene esta mezquita. Es la única mezquita actualmente que consta de 6 minaretes. Estamos en Estambul, estamos enfrente de Santa Sofía, allá atrás pueden ver Santa Sofía, una de las obras más importantes del siglo VI, durante muchísimos años, muchos siglos, era la obra más importante del mundo. Todavía consideramos como la cuarta catedral más grande y más importante del mundo, que esta iglesia, o digamos el actual edificio que vemos, fue construido entre los años 532-537 durante el reinado del emperador Justiniano. Y esta iglesia
que esta catedral actualmente funciona tal vez como una mezquita, pero se puede visitar, y sobre todo entrando en la parte de las galerías, donde vemos muchos mosaicos muy bien conservados, y las columnas, y los relieves, y también los frescos que nosotros vemos en las paredes. También vemos detalles cristianos. ¿Qué significa esto? Y los detalles que son las imágenes, en cada una que vemos sobre todo la Virgen María y con el niño Jesucristo, que están representados con los emperadores, porque había diferentes emperadores que vivieron en diferentes siglos, que ellos financiaron y restauraron la iglesia, por tanto están y representados en los mosaicos con la Virgen María y con el Niño Cristo. Porque vemos siempre la Virgen María y el Niño Cristo, y porque la iglesia tal vez se llama Santa Sofía, pero Santa Sofía quiere decir la divina sabiduría, que la iglesia fue dedicada a la Virgen María y a Jesucristo. La mayoría de estos mosaicos datan de los siglos posteriores, como el siglo XII, XIII y XI. Ahora, cuando se hacen estos viajes, pues es imposible visitar todos estos lugares, porque si los ven en el mapa que traigo yo, pues se ve todo muy cerca, es un brinquito tras un brinquito, pero ya las distancias ahí son enormes. Y esto nos va a dar también una visión muy amplia de lo que San Pablo caminó. Va a decir, pero no, que no lo hizo todo de una sola vez. Estos lugares que se mencionan, sobre todo, eran lugares donde Pablo se estacionó por algún tiempo. Estuvo... no es que se dedicaba a descansar, la cosa es que creaba como centros misioneros, y como no iba solo, iba con un equipo siempre. Entonces él mandaba misioneros a otras comunidades, fundaban comunidades nuevas y alimentaban a las comunidades que ya existían. Entonces Pablo va acercándose a estas ciudades que se mencionan, porque es donde tuvo su base de operaciones. Me gusta decirlo así, su base de operaciones, y de ahí se fue distribuyendo. Y no es que hizo todo el viaje completo, sino lo fue haciendo en diferentes etapas. Tantas recomendaciones, pero ustedes necesitan definitivamente tener mínimo 10 días en Turquía, porque obviamente es un país más pequeño de México, pero hay muchas cosas que ustedes pueden visitar. Entonces, por ejemplo, en Estambul, Grand Pazar es una locación muy interesante por las mujeres especialmente. Y segundo, en contexto de Grand Pazar, ustedes pueden encontrar algunas tiendas de tapetes y joyería, y también algunos tipos de comida, incluyendo. Y en Estambul también hay dos locaciones más importantes, dos palacios. Uno, primer palacio es Topkapı y segundo es Dolmabahçe. Entonces, con arquitecturalmente dos edificios diferentes, pero muy importantes que visitar. Y después de Estambul, Ankara es una locación muy interesante, no tan famoso, pero importante, con un museo de civilizaciones de Anatolia. Y terzo de Ankara es más fácil que visitar Capadocia, solamente 2 horas
con coche. Y muy cómodo. Después Konya, otra vez Gaziantep en respecto de las zonas arqueológicas y con comida muy especial. También Adana. Hay muchas cosas que puedo compartir, pero es difícil que obviamente poner todos en 10 días. Y en el norte, en nuestra parte de Mar Negro, Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, muy interesantes locaciones. Y más que, por ejemplo, baños turcos. En Istanbul o otras ciudades tienen este servicio. Es una experiencia muy interesante. Y también en arte moderno, Istanbul tiene una posición muy fuerte, muy visible. Y también en Ankara o İzmir. Efeso, por ejemplo, es muy cerca de İzmir. Entonces, ustedes pueden empezar sus programas del norte y continúan del sur e este y finalizar en sureste. Türkiye'ye gitmeyi düşünen değerli Meksikalı dostlarımıza şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Hepsine buradan en içten dileklerimizi yolluyoruz. Kesinlikle Türkiye hakikaten bir hazine. Gitmeden önce çalışılması lazım. İkinci boyutta da mutlaka oraya gittiğinizde çok önemli bence keşifler yapacaksınız, yeni şeyler öğreneceksiniz. Hepinize şimdiden iyi yolculuklar diliyorum.